Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este su canal, a esta tu plataforma, a esta reunión virtual. Hoy les saludamos en nombre de la comunidad de hombres católicos de San José, que le vamos a ir poniendo ya la ubicación, ubicado en Guatemala, porque tenemos la plena confianza que también nos ven en otros países. Entonces, hoy queremos decirle muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Va a ser justo el momento en que Dios le va a llamar para poder conectarse en el momento que usted más lo crea conveniente. Hoy el Señor nos ha convocado en esta plataforma para poder continuar con este programa de enseñanza y aprendizaje como discípulos misioneros de Jesús. La comunidad con su carisma hoy nuevamente se propone un nuevo modelo, un nuevo estilo para poder dar las enseñanzas, y es a través de dar un versículo, y ese versículo se convierte a través del método de la lectio divina en una oración especial. Así de que vamos a poner, como lo digo de costumbre, todo lo que hagamos, pongámoslo en manos de Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Como todos los miércoles, aquí estamos dándole gracias al Señor y nos ponemos en esa actitud de oración, más en este tiempo de Cuaresma. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre celestial, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar aquí presentes. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque somos frágiles. Con un mal pensamiento ya te ofendemos, pero tenemos la plena confianza que tu misericordia nos perdona, nos limpia de nuestros pecados y nos hace ir cada día perseverando en este camino que todos deseamos llegar a la santidad. Hoy la comunidad de hombres católicos San José se goza de poder estar nuevamente dando este proceso de enseñanza con las personas que van a participar, con las personas que se van a conectar. Le damos gracias. Pedimos la efusión del Espíritu Santo para que se manifieste en cada una de las personas, para que el día de hoy podamos tener un banquete de enseñanzas para fortalecer nuestro ser. También agradecemos a la Virgen María porque a través de ella llegamos a Jesús, y ella con su manto nos protege, nos auxilia para seguir perseverando en este camino de la fe. Gracias, Padre Celestial, porque así te ha parecido bien que estemos acá, confiados de que donde hay dos o tres, ahí estás tú en medio. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Para iniciar, tenemos, como de costumbre, la participación de nuestro invitado especial, Carlos Vides, quien trae una enseñanza basada en un versículo. Ustedes van a poder darse cuenta cómo el Señor lo utiliza con los conocimientos, con su forma especial y particular de ser de Él. Y vamos a estar alternando para poder hacer el día de hoy esa enseñanza especial que Cristo trae para ustedes. Bienvenido, hermano Carlos. El uso de la palabra es para tu persona. Muchas gracias, Freddy. Qué maravilloso introducirnos con esa bellísima oración que nos has compartido para que nos acoja el Padre en su corazón de misericordia. Nuestro Jesús Señor nos enseñe.
y que nos inunde el Espíritu Santo, al igual que a Virgen Santísima María, para que podamos abrir nuestro entendimiento espiritual y continuar en este camino cuaresmal que hemos iniciado en este mes, a partir del miércoles de ceniza, ¿verdad? Para ir en la sintonía y en la comunión, caminando juntos en comunión como el sínodo, el evangelio de la sinodalidad, poniéndolo en práctica para vivir la cuaresma. La cuaresma es un momento muy especial y tuvimos la gracia de Dios en la enseñanza anterior que profundizamos bastante. La participación de cada uno de los hermanos y hermanas, pues nos enriquecieron enormemente para darnos cuenta de que vamos en ese camino que recorrió Jesús de Nazaret, donde se está dirigiendo a Jerusalén. Y vimos en la enseñanza pasada, pues, cómo eh, Tomás tomó la batuta ahí, el liderazgo, y le nació a él decir, pues, vamos con él a morir a Jerusalén, porque ya Jesús ya les había anticipado que todo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Nosotros nos apropiamos de esa palabra, ¿verdad? Y el cuestionamiento del Señor fue, bueno, ustedes también en este momento de su vida están dispuestos a morir a ustedes mismos, a tomar la cruz, a abrazarla y a seguir a Jesús en el camino a Jerusalén. Ese fue el cuestionamiento. Y lo hemos estado rumiando durante toda la semana porque se nos han presentado, no lo dudo, ¿verdad, Freddy? Muchas circunstancias en nuestras vidas. Cada día hay diferentes circunstancias en nuestra vida que nos eh, ocupan o nos distraen o nos cuestionan, ¿verdad? Y hemos tenido que, si seguimos en la sintonía de, de estar caminando con Jesús y seguimos en la conciencia de que este es un momento de nuestra vida que vamos caminando con Jesús, que es un momento maravilloso eso de andar con Jesús, ¿verdad? Y andar en este camino precisamente que nos plantea el Señor en el Espíritu Santo a través de la iglesia, en donde se nos están presentando los diferentes textos bíblicos de los profetas y los salmos y además pues el Evangelio. Y todos van en relación a ese camino que Jesús va con sus discípulos encaminándose a, a la mayor manifestación de amor que nosotros podemos recibir. Él va por amor para entregarse en ese amor, en el amor al Padre, en el amor que es el Espíritu Santo y en el amor a nosotros. Y entonces, pero él va viviendo la experiencia humana, que es la que quiere que nosotros nos apropiemos en esta cuaresma. Entonces, para darle continuidad a esa manifestación en donde Tomás tomó la iniciativa y que esperamos que nosotros también tomemos esta iniciativa y la vivamos en esa profundidad espiritual. Es un momento espiritual. La cuaresma es un retiro espiritual. Si nosotros no lo apreciamos de esa manera, no lo vamos a aprovechar en la gracia que Dios quiere proveernos. Quiere decir, un retiro quiere decir que yo me retiro. Yo como persona me retiro, me sustraigo de todo el mundo que me rodea, incluyendo el mundo que vive en mi mente, y me dispongo a ese retiro, a entrar en ese silencio interior y a apropiarme de esa alma orante de Jesús que me permite contemplar lo que estoy viviendo en función de lo que Jesús me está enseñando caminando con Él hacia Jerusalén. Así es, esa es la vivencia. Ahora, que lo vivamos, pues ya veremos, ¿verdad, Freddy? Ya cada uno tendrá que hacerse su examen de conciencia si verdaderamente lo está viviendo en esa profundidad espiritual. Si tú no lo estás viviendo en ese momento, si te pasó de largo, recibiste la enseñanza o no la recibiste de la semana pasada,
y hasta ahorita te estás involucrando, pues yo te invito en el nombre de Jesús a vivir la experiencia cuaresmal, pero no como todos los años, ¿verdad? Bueno, yo he tenido años espectaculares en donde la gracia de Dios se ha manifestado. Por ejemplo, Freddy, te cuento que ahí con los misioneros combonianos, con el padre Pini, que ya está con el Señor, Sí, y nos invitó a vivir el triduo pascual ahí en la casa Comboni. una casa Y fue con boni. algo extraordinario, pues un grupo de personas, hombres y mujeres, que nos quedamos todos hospedados ahí y desde la mañana hasta el anochecer, ¿verdad? Vivimos la experiencia espiritual de ese triduo pascual. Pues o sea, todo el día fue oración, reflexión, predicación, contemplación, Eucaristía, todo el día, ¿verdad? Los 3 días. Entonces eso dejó una huella indeleble en mi alma. Y por eso es que aprendí lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Les estoy compartiendo lo que aprendí, lo que yo ya he vivido. Vivir la cuaresma es vivirla así, a tope, ¿verdad? Es sustraerse del mundo e introducirse en el mundo de Jesús para poder ver como Jesús, sentir como Jesús, ¿verdad? Y observar cómo Él responde a las actitudes de los discípulos o de los fariseos y de los escribas o de los soldados romanos, ¿verdad? O de esos mismos apóstoles, para que descubramos nosotros en cada uno de estos protagonistas, como hemos visto en la lectio divina, que alguno de nosotros está en uno o en varios de esos protagonistas representado y que el Señor a través de esta historia maravillosa que nos ha dejado en el Evangelio, que es palabra de Dios, no solamente expresa su palabra, que es palabra de Dios a la que tenemos nosotros que ajustarnos, sino que también nos ayuda para que descubramos aquellas áreas de debilidad personal que en este momento tenemos y que Él desea, con todo el amor loco que nos tiene, que nos demos cuenta, que se las entreguemos y que hagamos se- según su palabra, hagamos una vida nueva, una vida santa, una vida pura, una, una, una vida de donación. Y para que tengamos el ejemplo, pues se pone Él. ¿Verdad? O sea, él vive lo que es el Evangelio de Jesús, porque es la vida de Jesús, es la buena nueva. Y ahí es donde nosotros tenemos que apropiarnos, pero no nos podemos apropiar de esa experiencia. Te voy a poner un ejemplo, Freddy. Mira, en los cursos de motivación que podemos ver, yo que me dedico a eso, pues escuchamos a muchos oradores muy buenos, ¿verdad? Que saben transmitir una emoción, que saben eh, utilizar el lenguaje de manera adecuada para poderlo a uno poner a pensar y cuestionarse, pero eh, se basan la mayoría de veces en la experiencia de otros, en la experiencia bueno, voy a hablar de Ogmandino, ¿verdad? O de Zig Ziglar, o voy a hablar y entonces hablan de otros, de autores de libros, en donde tienen una sabiduría en el mundo que comunican, ¿verdad? Pero no es la experiencia personal del motivador. Rara vez el motivador comparte su experiencia personal. En el caso de Jesús, su evangelio es su vida. Entonces, nosotros, el evangelio es el libro, Jesús es el libro. Ese es el libro, Jesús es el autor. Entonces nosotros nos apropiamos directamente de la vida que nos transmite el autor. Entonces, va, pongámonos en el contexto, ya vimos la enseñanza pasada, lo importante que es situarse, pues, ¿verdad? Porque si uno no se sitúa en el contexto, pues la cita bíblica no va a tener la misma profundidad y consonancia en nuestro corazón porque no sabemos de dónde proviene, por qué se fue expresada, en qué momento, quiénes estaban, etcétera, cuáles fueron las motivaciones. Entonces, nos quedamos muy cortos. ¿Verdad? Nuestra interpretación va a ser muy superficial porque se va a deber a las palabras expresadas, pero como no está en el contexto, pues no sabemos por qué las dijo Jesús y a qué se refiere. Vamos camino con Jesús, hemos decidido caminar con Él espiritualmente, observándolo, viendo cómo nos ama, viendo cómo nos mira y viendo cómo nos dirige, porque Él va primero.
Él va, él va caminando primero, Freddy. Cuando Tomás dijo, vamos con él, es que Jesús ya va primero. Jesús va primero en la cuaresma. Él va adelante, dándonos el ejemplo, pues. Pero yo tengo que aprender. Y si hemos dicho, y yo también, yo lo creo y lo he dicho, que yo amo a Jesús con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y toda mi mente, pues yo lo quiero imitar. Entonces estoy atento completamente a todos los actos de aquel que amo y aquel que me ama. Y estoy convencido de que Él es mi maestro espiritual. Entonces Tomás, en esa emoción que sintió, dijo, no importa, vamos a morir con Él a Jerusalén. Los apóstoles en esa cita bíblica no aparece que hayan dicho nada. Que eso significa que el entusiasmo y el liderazgo de Tomás en ese momento los convenció a todos y todos se fueron atrás de Jesús, pero con diferentes motivaciones. Y ahora con la cita bíblica que se nos planteó para este miércoles, vas a ver que con esta introducción que estoy dando, pues ya va a tener un poco más de sentido. Yo se las voy a proclamar. Es la cita bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. Y dice así. Entonces dice, ¿verdad? Recuérdense que vamos camino a Jerusalén. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos, a esas personas que lo van acompañando, y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan ustedes pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Esa ya es una expresión de Jesús para que nosotros aprendamos. Aprendamos, dice, observen todo lo que les diga, porque están sentados en la cátedra de Moisés, quiere decir que lo que les digan es cuando leen la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que le están enseñando de la palabra de Dios, hagan ustedes y observen todo lo que digan, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen, expresan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Nos menciona también que atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto para sobresalir. Y quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí, que significa maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí viene entonces la cita que se nos propone. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, Freddy, vamos entonces en el camino a Jerusalén. Caminando, Jesús va evangelizando, lo acompaña la gente, lo acompañan sus discípulos y definitivamente también están los escribas, los fariseos, ¿verdad? Todas estas personas que lo andan siguiendo para ver en qué se equivoca, ¿verdad? Y ahí vamos Correcto. nosotros con él. Y entonces escuchamos estas recomendaciones que nos hace Jesús en relación a la enseñanza que estas personas que son los religiosos de la época están manifestando y también nos previene de algunas cosas que no debemos hacer porque eh, basándonos en el ejemplo del testimonio de estos religiosos, pues no es esa la esencia del contenido de la enseñanza de Jesús en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nos previene, nos vacuna y finalmente nos dice, bueno, el que quiera ser el primero, pues que sea
el servidor de todos, y para poderlo reafirmar ese servicio, como debe de ser, dice que pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Termino esta introducción, Freddy, para que compartamos en que tenemos que tomar en cuenta que cuando nos dice Jesús estas expresiones finales, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado, se refiere a la vida imitando a Jesús. Correcto. ¿Verdad? Esa expresión es para que nosotros la hagamos, o sea, que el mayor entre ustedes, dice, sea vuestro servidor imitando a Jesús. ¿Verdad? Yes. El que se ensalce va a ser humillado y el que se humille será ensalzado, así como Jesús va a humillarse en el Calvario. ¿Verdad? Entonces, la enseñanza esta no se debe aplicar a una situación del mundo, solamente con las palabras. El mayor entre ustedes, que sea vuestro servidor, y el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Yo puedo decir, bueno, eso en el mundo pues va a ser un poco difícil porque cómo me voy a manifestar así con mi esposa o con o con mis colaboradores, voy a perder autoridad, y en fin, ¿verdad? Entonces, en ese pensamiento mundano, pues hay una confrontación, pero esa no es la confrontación que busca Jesús para podernos cuestionar. Él nos dice que como cristianos, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, el mayor, el que tiene una autoridad mayor dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, debe ser su servidor. ¿Verdad? O sea, la mayor autoridad es el servicio. Y el que se ensalce dentro de la iglesia, el que se ensalce en su vida de ser católico, el que se ensalce porque está en una comunidad o porque está caminando en la gracia de Dios, será humillado. Porque ya veremos ahí en la lectio divina a qué se debe eso, ¿verdad? Y el que se humille, dice, el que se humille en Cristo, el que se humille imitando a Cristo, entonces será ensalzado como ha sido ensalzado Jesucristo en la resurrección. ¿Verdad? Solo hago ese énfasis para que el contexto tenga un sentido de camino a Jerusalén, donde Jesús nos está compartiendo lo que va a vivir, nos pone esas precauciones que debemos de tener para no dejarnos llevar, porque recuérdense que en ese momento, con las enseñanzas de Jesús, la autoridad religiosa de ese entonces se consideraba que eso es lo que había que obedecer. Y Jesús cambia todo eso porque perfecciona la ley dada por Dios en Moisés y nos enseña lo que ellos han desvirtuado de esa ley. ¿Verdad? Y que tengamos cuidado, porque si no tenemos ese cuidado, vamos a parar viviendo, siendo legalistas, cumplidores de la ley como Pablo, antes de su conversión, ¿verdad? En donde adolecen de la misericordia, de la compasión, del servicio, de la donación. ¿Verdad? Entonces, ese es, digamos, el entorno en el que estamos, Freddy. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Muchas gracias, Carlos, por esa ampliación. Estamos todavía ahorita en la fase de la lectura, ¿verdad? O sea, de la lectio. Eh, Nos has llevado en el contexto desde el versículo 1 hasta el 12 en lo que es el capítulo 23. Y como estamos todavía con la parte de lo que es la lectura, es cierto, todo este capítulo 23 se refiere y contiene pues que Jesús a los líderes religiosos de esa época les rechaza y les señala mucho su hipocresía y su arrogancia más que todo, porque los acusa de que a ellos les han dado la oportunidad de tener la ley en sus manos, de aprenderla, conocerla y aplicarla, pero esta parte final no la hacen. Entonces ponen cosas.
pesadas para la gente, como decías en esa parte, pero ellos ni con un dedo la mueven. Entonces, en esta lectura que estamos haciendo, hay otras lecturas relacionadas con el mismo texto, con la misma lectura. Por ejemplo, siempre en el mismo Evangelio de San Mateo nos hace mucha referencia acerca de que Jesús también les dice, tengan cuidado con la práctica de la justicia antes que los demás, solo para que sean vistos por ellos. Si actúan así, no van a tener ninguna recompensa del Padre Celestial. Por lo tanto, cuando das limosna, no anuncies con las trompetas como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por otros. Les aseguro que ya han recibido su recompensa completa. Entonces, eso está en el capítulo 6 siempre del Evangelio de San Mateo, en donde Jesús, ¿verdad? Acusa a estos mismos líderes que se está refiriendo en el capítulo 23, a esos líderes religiosos que ya son como las sectas, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, inclusive hay un estudio especial del fariseísmo. Entonces, es un fariseísmo. Cuando quieren señalar a una persona, le usan ese calificativo. Entonces, es de hacer cosas buenas para ser vistos por otros en lugar de tener la verdadera motivación que agrada a Dios. Entonces, ahorita estamos todavía en esta parte del texto para poder ir llevando en los procesos de la lección divina e irlo comprendiendo, porque también, inclusive en Proverbios 23, versículos del 1 al 3 dice, si te sientas a comer con gente poderosa, mira bien al que está enfrente de ti. Pon un cuchillo a tu garganta si eres hombre de apetito. No desees sus manjares porque es alimento engañoso. Entonces Jesús advierte que los líderes religiosos están motivados con el deseo, pero de una ganancia personal y una sed de poder en lugar de cuidar a lo que realmente fueron puestos, ahí sé que por el pueblo, cuidar a la gente. Entonces ellos prácticamente lo que querían es ganarse la fama, la admiración, inclusive lo dice ahí, yo en la parte inicial lo apunté cuando dijo Carlos, les gustan que les llamen rabí, que en esa época era un calificativo muy alto, ser maestro. Pero Jesús, imagínense, les bota ese, por decirlo, ese título en ese momento. Dice, no sean rabí ni maestros, pues solo uno es el maestro. Entonces, este texto, esta lectura inicial nos va situando en el sentido de que estamos comprendiendo el momento de la lectura para poder ir avanzando en la lección divina para ir comprendiendo aún más. Si quisiéramos inclusive estar un poquito más apegados a las lecturas, también Jeremías en el capítulo 7 y versículos 9 y 10 dice, para robar, matar, adulterar, jurar en falso, insensatos y dar alianza a Baal y seguir a otros dioses que no conocen. Luego vienen y se paran ante mí, ante mi casa, y me quieren decir, estamos seguros de ti para seguir haciendo todas estas abominaciones.
Entonces Jesús acusa a los líderes religiosos de las hipocresías por imponer reglas y cargas a la gente mientras cometen esos pecados serios. Inclusive esa palabra abominación, ser abominable. Eso en la época, inclusive en nuestra época, todavía es una cosa que el Señor lo ve con no muy buenos ojos. Entonces, todo este texto, si algo tenemos nosotros en nuestra religión católica, es esa riqueza que muchas veces, como no la vamos descubriendo, no la, como dice, como que fuera un coco, no lo vamos pelando, sino que solo nos tomamos el agua y tiramos todo. Pero si nosotros nos preocupamos en ir escudriñando las escrituras, vamos comprendiendo. Y con un versículo, mira hasta dónde vamos. Y falta todavía, ¿va, Carlos? Vamos como pasando para la otra etapa para ir contemplando ya lo que podría ser ya una meditación. Claro, gracias. Gracias, Freddy. Mira, estamos en ese proceso de acompañarnos en este camino cuaresmal a través de la lectio divina en vivo, ¿verdad? En vivo y haciéndola aquí juntos. ¿Verdad? Para aquel que todavía no tiene esa práctica en su vida espiritual, pues vaya aprendiendo. Entonces, la lectio se refiere a la lectura, a la comprensión de esa lectura que se nos ha planteado, a comprenderla, a descubrir el contexto, quiénes son los que participan, qué está sucediendo, en qué época sucedió, ¿verdad? Que cómo los protagonistas están participando, el para qué, colocados nosotros en ese contexto a través de nuestra imaginación, pues podamos vivir la experiencia con Jesús, ¿verdad? Entonces, imaginémonos en este momento sentaditos, sentaditas a los pies de Jesús, ahí en el monte donde Él está predicando, Él está sentado porque está enseñando, es el maestro espiritual, y nos habla desde su corazón y desde su propia experiencia de lo que Él ha podido observar, ¿verdad? En esta vida y de lo que ha visto de estas personas religiosas que buscan a Dios, aman a Dios, adoran a Dios, pero que se han quedado cortos porque no han profundizado en lo que están enseñando. Hagan, dice, lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero no lo que ellos hacen. Yo quisiera detenerme ahí, entonces ya para pasar a la etapa de la meditación. La etapa de la meditatio o meditación es la etapa en la cual nosotros tenemos que descubrir a Dios que se manifiesta en esa palabra. Primero, descubrir a Dios. Y después, ya descubriendo a Dios, entonces nos confrontamos nosotros con eso que hemos descubierto de Dios para ver, ¿verdad?, cómo estamos nosotros en cuanto a ese Dios que hemos descubierto, que se nos ha revelado a través de la experiencia de una meditación en el Espíritu Santo de la cita bíblica. Entonces, para eso uno tiene que ir despacito con las citas y irlas masticando, ¿verdad? Pero sin perder de vista que la cita que se nos ha propuesto hoy es pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. No debemos de perder de vista eso, porque hacia eso tenemos que dirigirnos. ¿Verdad? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Para poder apreciar ese final de la cita bíblica que fue proclamada, pues vamos en este camino en donde Jesús dice, mire, estas personas religiosas que están sentados en la cátedra de Moisés, quiere decir que conocen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y ahí nos está enseñando Jesús que para vivir la vida de la palabra de Dios y hacer la vida, pues tenemos que hacer la vida en nuestra vida. No es solamente conocerla, no es solamente utilizarla o manipularla, sino que es dejarnos cuestionar.
Entonces ahí descubrimos al Dios que se manifiesta en estas expresiones de Jesús. ¿Cómo es ese Dios que se está manifestando en esta palabra de Dios? Pues a través de Jesús nos dice, primero, que es un Dios misericordioso que nos quiere enseñar. Ahí podemos descubrir en ese Maestro Jesús la pureza de intención y que es la base de esta meditación y lo va a hacer también de la contemplación, fue la pureza de intención con la que cada uno de nosotros actúa. Entonces, para poder saber cómo debe ser nuestra pureza de intención, pues vamos a ver la pureza de intención de Jesús. ¿Con qué intención Jesús? A ver, Freddy, platiquemos un poquito de eso. Con qué intención? ¿Cuál fue la pureza de intención de Jesús al prevenir? Iluminar y prevenir a los discípulos y a nosotros. ¿Cuál crees tú que fue su intención? Gracias, Carlos. Pues inicialmente la intención de Jesús es darles a comprender en ese momento a sus discípulos que es mejor ser humilde, ser manso, misericordioso, pequeño, servidor de todos, para que ese ejemplo arrastre a los demás, porque se gana más con la humildad que con la soberbia. Se gana mucho más con su forma pacífica de ser que con ira, con prepotencia y con ambición. Jesús inclusive decía, vengan y verán dónde vivo. Entonces, mucha gente quería y creía que el que iba a venir iba a ser un rey con todos los atuendos que tiene un rey. Y todo sale diferente que entra montado en un burrito. En lugar, imagínense que se recuerdan la película de Moisés con aquellos carros egipcios, pero no, Jesús entró de lo más humilde y la gente humilde lo siguió. Y él se quiso rodear de gente humilde. Ese es el otro mensaje que le está dando. Inclusive, si ustedes se dan cuenta que cuando él elige y le llama a los hijos del trueno porque necesitaba balancear el equipo de Jesús, entonces los agarraba a ellos dos. Yo en este ínterin, en este paréntesis, les motivo a que vean una serie que se llama Los Escogidos. No sé si ya la has visto por ahí, la están transmitiendo en Netflix. Y hay mucho, y yo San Mateo, ahorita todo esto, el capítulo de San Mateo, ya lo viví porque ya vi esa parte. Y es Jesús con esa humildad que nivela, inclusive Jesús tiene que hacer un trabajo de nivelación de humildad entre sus mismos discípulos. Porque hay unos, si ustedes conocieran inicialmente cómo es la vida de San Pedro, es una cosa bien complicada, pero Jesús lo va instruyendo a que sea humilde. Entonces, esa es la intención de Jesús. Miren, es mejor, recuérdense aquel pasaje de la Biblia, es mejor que ustedes estén allá en una esquinita esperando en el banquete y que los llamen porque son humildes y que los sienten en la cabecera de la mesa y que le digan, don Carlos Vide, por favor, ¿qué hace hasta allá atrás, hombre? Por favor, véngase para acá. Pero ya está llena la sala. Entonces, allí es un ejemplo que Jesús pone, en el cual el que es humilde es ensalzado en ese momento delante de todos y lo siente en la cabecera. No, hombre, don Carlos, siéntese acá. Si bien lo invitamos porque queremos que haga esta oración. Y toda la gente miraba allá a Carlitos a una esquinita. Pero así trabaja el Señor. Así es, inclusive.
La gente que es humilde transmite el mensaje de Jesús, lo transmite porque lo vive. Y como dijiste, Carlos, Jesús prácticamente es el libro andando, es su carisma, el de ser. Él no anda imitando a reyes, más bien está imponiendo con humildad un sistema diferente de poder tener gente que lo siga, pero con la humildad de corazón. Y eso Sí, a mí es esa intención de Jesús ahorita en esta parte que estamos en esta fase de la lección, desde que vi el día que lo mandaste, inclusive te puse en el chat, lo sentí, vamos a hacer algo especial para nuestros hermanos que nos van a ver y a escuchar. Adelante, sí, Carlos. gracias, Frei, ¿no? Y mira, ese Jesús que se manifieste es parte de la meditatio. La meditatio es descubrir la acción de Dios. Entonces tú lo acabas de decir perfectamente. Jesús es el libro que nos está enseñando, ¿verdad? Jesús nos está previniendo. Jesús nos está diciendo lo que no debemos hacer. Ahora, lo estaremos escuchando. Porque ahí vos hablabas ahí del estudio ese del fariseísmo, etcétera, ¿verdad? Y a veces nosotros pues caemos en la tentación de la corriente cultural del mundo, de las ideologías, de las culturas, en donde etiquetamos a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso que mencionaste tú de que a algunos se les dice, pues están cayendo en el fariseísmo, ¿verdad? Porque hemos aprendido etiquetar a las personas. Pero en la meditación no se trata de etiquetar a nadie, se trata de descubrir la acción de Dios. Entonces, ¿cuál es la acción de Dios? Pues mira, la acción de Dios en Jesús, miremos a Dios Padre cómo se manifiesta en Jesús. Pues Dios Padre se está manifestando en Jesús, enseñándonos, previniéndonos, diciéndonos qué es lo que no debemos hacer, corrigiéndonos por si acaso nosotros no hemos interpretado bien la palabra de Dios, como lo hicieron los fariseos y los escribas, que no la estaban interpretando en el verdadero sentido que fue dado por Dios, para que nosotros no cometamos ese mismo error de etiquetar personas cuando no debemos estar etiquetando a nadie, porque a quien tenemos que descubrir en ese ejercicio de la lectio divina es a Dios. Ahorita no es de que yo tuve mi jefe que es puro fariseo, vos. Ya aquel, ese mi suegro también es puro fariseo, ¿verdad? Y así empezamos nosotros a, a ponerle la etiqueta a medio mundo, ¿verdad? Y ese padrecito también ahí en la parroquia, y somos fáciles para eso porque todavía estamos en el mundo, ¿verdad? Como los discípulos que acompañaban a Jesús de Nazaret. Y ellos recibieron esta enseñanza y aprendieron los discípulos. Porque si lo vimos en la enseñanza pasada, Freddy, que él les estaba diciendo todo lo que iba a vivir y que iba a morir, y le salen con otras cosas, los mismos discípulos. Y ahora lo mismo, ¿verdad? Porque les está diciendo que no sean como ellos, que no se comporten de esa manera, que no traten de sobresalir con las cosas de Dios, sino que el verdadero espíritu de la ley de Dios, del amor de Dios, del Antiguo Testamento es descubrir a Dios en Jesucristo para que podamos nosotros, al descubrirlo, nosotros nos pongamos ante Él. Entonces, la pregunta sería, mira, si Jesucristo y Dios Padre en Jesús hoy nos está manifestando su amor para enseñarnos, que nos está previniendo, que nos está iluminando para no caer en la tentación. Y de una vez nos está diciendo qué tenemos que hacer, ¿verdad? Que es palabra de Dios, ¿verdad? Donde dice, ustedes, el mayor entre ustedes será su servidor. Esa es palabra de Dios, es palabra de Jesús. Eso me lo dice a mí, te lo dice a ti y nos lo dice a todos los que estamos viendo esta enseñanza. El mayor entre ustedes sea su servidor. Ahí vamos a detenernos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que el mayor entre ustedes
sea su servidor. ¿Verdad? Ayúdame, Freddy. ¿Qué significa? En la vida de, si Dios me está diciendo con palabra de Dios, que es la palabra de Jesús, que el mayor entre nosotros debe de ser el servidor. ¿Qué nos está, qué, cómo se está manifestando Dios a través de esa palabra de Dios? Dios nos está enseñando algo bueno, algo malo, algo que nos va a hacer daño, algo que nos va a hacer bien. ¿Qué nos está enseñando Dios? Pues Dios nos está enseñando, primeramente, nos está dando una lección de vida, porque el mayor, dice él, de todos nosotros tiene que ser el que lo sirva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser humildes y hacer de todo para poder servir a nuestro prójimo. Y de ahí hasta se han derivado muchas frases, ¿verdad? El que vino a esta vida y no sirve para servir, entonces prácticamente no está haciendo la voluntad de Dios. Jesús dio el ejemplo y como él era el líder, ¿quién se iba a imaginar que le iba a lavar los pies a sus discípulos? ¿Qué le dijo Pedro? Conmigo no, no, cálmate, Jesús, conmigo no. Y le dice, tienes que dejar, si no, no vas a tener parte. Ahorita no lo entiendes, Pedro, pero más adelante lo vas a entender. Es como esa parte, como yo lo he puesto y lo he encarnado e interiorizado en mí. Y muchas veces lo uso con muchas personas que yo les digo, mire, hagamos esto. Entonces, pero ¿por qué? Más adelante lo va a entender. Ahorita no se puede explicar. Entonces, Jesús hace viva esa ordenanza, que el mayor de usted sea el servidor de todos. Y él lo puso en práctica. Entonces, ¿cómo no lo iban a seguir los discípulos, los apóstoles, si él estaba poniendo el vivo ejemplo? Si muchas ¿Sí? veces yo los motivo, hermanos, que el día que estemos haciendo el lavatorio de los pies, yo lo he vivido allí, vos que has ido ahí a la parroquia, en este caso que es cuasi parroquia ahora ya de San Esteban, el hogar de San José, que ya se adjuntó. En el hogar San José se vive ese lavatorio y yo lo he tenido la oportunidad y digo yo, inclusive, yo me pongo en el lugar del sacerdote que está haciendo en ese momento, que él, cuántos años, yo me he tomado la molestia de revisar cuántos años es para ser sacerdote y es una carrera no muy, como decimos, cualquiera, es una de las mejores carreras con todo el pensum de estudio que tiene Carlos, tú que has estado cerca de los padres. Entonces, imagínese, yo hago empatía con el sacerdote, porque muchas veces hay que escoger a las personas para poderle lavar sus pies y se les da sus recomendaciones, pero nunca falta un muchacho. Yo fui muchacho y recuerden nosotros cuando fuimos muchachos, cómo usaban nuestros tenis, ¿va? Y en ese momento hay que quitar el tenis ahí. Entonces, cómo Jesús se hizo humilde con el ejemplo. Esa es la forma, Carlos, como me da a comprender a mí. Entonces la meditación nos conduce, como ustedes han escuchado, a descubrir ese Dios. ¿Verdad? En la etapa de la lectio divina, en la lectio es la comprensión de la lectura y situarnos en el contexto. En la meditatio es descubrir a Dios, descubrir a ese Dios que se manifiesta en esos hechos. Entonces hemos descubierto que Dios se manifiesta, Jesús manifiesta a Dios Padre como el Maestro que nos ama con misericordia y por eso nos enseña, nos dice que tengamos cuidado, nos previene y además nos da la palabra de Dios y nos ordena. Y nos dice, si ustedes quieren ser los mayores aquí, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los discípulos y apóstoles de Jesús, pues tiene que ser su servidor. Entonces ahí descubrimos a un Dios que lo que pide es que su criatura aprenda a bajarse,
a disminuirse. Y esa es la orden de Jesús. Abájese, disminúyase en ese ego, en ese yo, y aprenda a que lo va a hacer por la pureza de intención, así como lo hace Jesús, porque Jesús, que manifiesta la intención purísima del Padre, está manifestando que nos ama y por eso nos enseña y nos acompaña en ese camino. Él va a Jerusalén, pero nos va enseñando en el camino. Hoy la pregunta entonces, Freddy, sería, bueno, ¿realmente nosotros comprendemos esto de que el mayor sea el que sirve? Porque, mira, podríamos aquí pasar, ¿verdad? Y pasemos a la contemplatio, te podría decir yo ahorita, ¿verdad? No, pero no, no podemos, yo no puedo. Porque la verdad es de que Dios, al ver a Dios que se manifiesta, que el mayor entre ustedes sea su servidor, yo veo a Jesucristo, que es Señor y Salvador, quien se ha convertido en servidor de cada uno de nosotros. Yo lo descubro. Y al descubrir a Jesucristo que sirve con su vida, donando su vida, me cuestiono, porque para eso es la meditación, cuestionarse. Tú, Carlos, ¿estás imitando a Jesús? ¿Estás sirviendo a tus hermanos de la comunidad de hombres católicos San José? ¿Estás sirviendo a tus hermanos y hermanas de la Casa del Encuentro, de María el Corazón de Jesús, de la mujer virtuosa, de los hombres en victoria? ¿Los estás sirviendo, Carlos? ¿Estás dispuesto y ya lo estás viviendo, que sos un don para ellos? Esa es la pregunta. ¿Estás sirviendo en tu parroquia? ¿Estás sirviendo en tu ministerio? ¿Pero verdaderamente estás sirviendo a Dios y no a las personas? Porque el Dios que hoy nos enseña nos está diciendo eso. Cuidado, cuidado, porque cuando uno está en el servicio vienen las adulaciones. Y entonces nos sentimos que somos lo máximo. Ay, qué lindo ora el hermano. Ay, qué lindo predica el hermano. Ay, qué ungido es el hermano. Y uno ahí en su carnalidad empieza uno a recibir, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces dice, y con en lo que la parte que tú leíste de complemento de la palabra de Dios, dice, bueno, pues entonces estas personas ya recibieron sus aplausos. Estas personas ya recibieron el fruto de lo que hicieron. Imagínate eso, qué tremendo. Qué tremendo. O sea, ya recibieron su paga, pues. Y su Ya. paga fue la gloria, esa vanagloria de sentirse más y mejor que otros que no les ayudó en nada ni no nos ayuda en nada a nosotros para poder imitar a Jesús. Esa es el fruto de esta meditación. Uno de tantos, cada uno de ustedes tendrá la propia. Yo eso es lo que yo aprendí, ¿verdad? Que yo debo servir como Jesús. Ahora, hablábamos de la experiencia y Freddy lo amplió, de la experiencia de los apóstoles y discípulos y habló de Pedro, pero ¿cuándo sucedió eso del lavatorio de los pies, Freddy? ¿Cuándo sucedió eso? ¡Eh! Pasaron muchas cosas antes, en donde los apóstoles y los discípulos, fíjate, si Pedro a esa altura ya del Jueves Santo, de la Santa Cena, no lo había comprendido, imagínate, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar a vivir la experiencia del lavatorio de los pies para que si Dios nos ayuda y nosotros nos disponemos a descubrir que tenemos que servir a los demás. No, hermanos y hermanas, no, hoy. Pregúntate hoy, ¿estoy sirviendo como Jesús a mi familia? ¿Doy mi vida por mi familia? ¿Me estoy desprendiendo de mí mismo? Estoy muriendo a mi ego, a mi yo, a lo que yo creo que es lo que correcto, a tener siempre la razón, como decía nuestro hermano Alfredito que nos está viendo. Todas esas tentaciones que ya hay que dejarlas, hermanos. Ya hay que dejarlas. Cuando uno comprende que el Dios que se nos manifiesta en Jesucristo se abaja de tal manera y se arrodilla ante mí para lavarme los pies, uno enrojece, se llena de vergüenza, pero no se puede quedar uno en eso. Ay, qué lindo Jesús. Ay, qué bueno. ¡Hala, qué grande es Jesús! No, no es suficiente, porque el Señor lo hizo para enseñarnos.
y da por hecho que lo estamos aprendiendo. Entonces, pregunta de discernimiento de la meditación. ¿Estoy yo sirviendo como Jesús, desprendiéndome de mí mismo a todas aquellas personas con las que convivo? ¿Los estoy sirviendo con la pureza de intención de Jesús? ¿Soy capaz de abajarme y arrodillarme ante mi hermano y si todavía tiene los tenis puestos llenos de polvo y están llenos de suciedad, soy capaz de limpiarle los pies y besárselos? ¿Soy capaz de ver en el hermano que está sufriendo a Jesucristo y ser misericordioso con él? Porque cuando el Señor da la orden, dice, el mayor, dice, debe de ser el servidor. Pero ¿en qué intención se va a servir? ¿Con qué intención se va a servir? Con la intención que estamos descubriendo en la meditación, de ese Dios que se ha bajado por amor a nosotros y ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre y se arrodilla ante nosotros y nos lava los pies, siendo Dios todopoderoso para enseñarte a ti, enseñarme a mí. ¿Aprenderemos hoy? ¿Aprenderemos hoy? Dios espera que sí, a partir de este momento, a servir, hermanos, pero a servir de corazón, con la pureza de intención de Jesús. Como Dios nos ha servido, así le servimos nosotros a Él y a nuestros hermanos. Esa es la conclusión y el discernimiento de esta meditación. Ahora pasemos a la contemplación, porque ya el tiempo se ha ido. La contemplación, Freddy, es el momento en el que nosotros nos imaginamos, usando nuestra imaginación, ese momento en que Jesús está hablando y contemplamos cómo lo está diciendo, qué siente, qué piensa, ¿verdad? A ver, ¿qué lograste contemplar vos en esta cita bíblica? Pues en la contemplación como parte del ejercicio que nos da claros momentos, yo me ubico ahí en ese momentito como estamos caminando hacia Jerusalén y él va platicando, pero como siempre hay como espías, ¿va? Los fariseos que están ahí siempre a las orillas queriendo como escuchar qué dice Jesús. Entonces, qué valor esa palabra que nos ha enseñado Carlos, la parresía, esa valentía, ese coraje, ¿verdad? De decir, miren, no sean como ellos, pues, o sea, yo me pongo, ¿verdad? Que hasta señala, no sean como ellos, hipócritas, ¿verdad? Inclusive yo como discípulo misionero, estando ahí en ese momento con Jesús, contemplando, me sentiría hasta como, puchica, ¿cómo van a reaccionar estos fariseos? ¿Cómo van a reaccionar estos escribas? Pero Jesús, imagínense cómo en su condición de humildad se lo dice claramente. Y muchas veces esa parte es donde yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús en ese momento tuvo que pasar esas tribulaciones para poder fundamentar, cimentar el reino de Dios aquí? Porque su palabra tenía mucho poder. Y la gente decía, ¿qué clase de doctrina es esta? Inclusive yo me preguntaba en ese momento, ¿qué clase de doctrina es esta? Pero más sin embargo, si yo estoy aquí contemplando ese momento, me estoy diciendo, no, tengo que seguir lo que está haciendo Jesús. Y yo tengo que contemplar esa forma eh, de maestro que hace sentirlo a uno parte del grupo. Y aquí estamos, aquí estamos. Y como dijo Tomás, vamos, si vamos, tenemos que Vamos, morir, vamos a morir con Jesús. vamos, Entrémosle, entrémosle, no, ninguno se quede atrás. Entonces, contemplando esta parte, digo yo, tengo que ser como Jesús. Eso así me veo yo, Carlos.
Lindo, lindo. Igual estoy yo ahí, vamos juntos. Y esa expresión de que es movida por el Espíritu Santo y la gracia de Dios en Tomás, ¿verdad? Y nos mueve a nosotros también. Le pedimos al Espíritu que también nos mueva y nos diga, vamos. Pero ese vamos, fíjate que después de esa expresión de Tomás, continúan los evangelios y nos colocan este evangelio de hoy después de eso. Es como cuando tú dijiste, es que Jesús me está diciendo que cómo vamos, cómo tenemos que ir, ¿verdad? El vamos con Jesús nos está diciendo hoy cómo, ¿verdad? No vayan como los fariseos, no vayan con los que quieren estar en el primer lugar, no vayan caminando en este momento de cuaresma de su vida, dejen esa arrogancia, dejen esa soberbia, dejen de querer ser los protagonistas, dejen de querer que los sirvan. Dejen de estar sintiéndose muy buenos y muy puros y que todo lo saben y todo. Dejen eso, dice el Señor. No caminen así conmigo. Yo no voy caminando de esa manera. Y al contemplarlo descubrimos a un Jesús misericordioso. Yo me imagino con qué ojos de misericordia los mira a ellos y nos mira a nosotros y dice, ay Dios, cuánto les va a costar aprender, ¿verdad? Les va a costar aprender, pero lo van a lograr en el Espíritu Santo. Va a llegar el momento, como tú bien dijiste, de que lo van a entender, ¿verdad? Y eso me anima, ¿verdad? A Jesús, lo anima a esa su misión, porque ha de haber sido bien difícil. Va a enseñarles, y los discípulos no lo ponían en práctica como, Hay una parte de la Biblia que dice, tenían la cabeza embotada. ¿Te recuerdas y esa parte del versículo? sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene la cabeza embotada. Que están como cerrados. No les Bueno, entra, no les ahí entra. está. El Señor, qué misericordioso en su mar de paciencia, que les decía una y otra vez. Inclusive, dice las Escrituras, los apartaba y les explicaba solamente a ellos. Y decía, Fíjate. puchica, ustedes que son mis discípulos, tienen la cabeza embotada, les cuesta entender cómo voy a hacer yo para poder llegar a las otras personas que no están cerca de mí. Sí, no. ¿No? Eh, eh, Pablo lo comprendió, imagínate tú, cuando nos dice, ¿verdad? En Romanos 12:2, pues déjense transformar en su manera de pensar para poder discernir lo bueno y lo malo, lo santo y agradable para Dios, ¿verdad? Pablo lo comprendió bien. Eh, los discípulos y los apóstoles al final lo comprendieron bien. La pregunta entonces del discernimiento de la contemplación, Freddy, es, ¿y nosotros lo estamos comprendiendo bien? O sea, Sí, verdaderamente nosotros estamos comprendiendo de que si yo me voy a enaltecer siendo católico y en mi vida espiritual, voy a ser humillado. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de que si yo vivo como Jesús en esa humillación por amor, porque la humillación de Jesús es una entrega, es una donación de su vida por amor. Por eso no le duele ni le cuesta, porque lo hace por amor. Ama tanto que se dona. ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? ¿O todavía estoy buscando que se me aplauda, que se me felicite, que se me ponga en el primer lugar? ¿O me pongo yo en el primer lugar? ¿Verdad? Entonces, la contemplación nos conduce a contemplar a Jesús con sus ojos de misericordia, con la paciencia que han mencionado, ¿verdad? En donde nos está diciendo, bueno, hoy, en este día, en esta cuaresma, ya, necesito que con el poder del Espíritu Santo, mi espíritu, que te abro el entendimiento, dejes ese embotamiento de tu mente. Es momento ya de cambiar tu manera de pensar. Es el momento ya de dejar de pensar como un ser humano con todo lo que hemos aprendido de las culturas y de las ideologías y empezar a pensar como Jesús. ¿Y entonces cómo pensaba Jesús? Pues Jesús pensaba con esa fe y esperanza de que su palabra iba a entrar como espada de doble filo en cada uno de nosotros y nos va transformando. Y que vamos a lograr humillarnos para servir a los demás. Entonces el fruto de esta semana, hermanos y hermanas, el fruto de esta palabra de Dios que ha sido compartida entre nosotros, es no solo preguntarnos si yo estoy sirviendo como Jesús,
sino que mi propósito debe de ser, a partir de este momento, ser Jesús. Y ahí viene todas las enseñanzas que hemos recibido del asombro eucarístico y de la espiritualidad de la misericordia. Todo lo que hemos recibido, hermanos, ahí van, porque cuando nosotros nos reconocemos que somos como estos escribas y fariseos, sin etiquetarnos, donde descubrimos nuestra soberbia, vanidad, orgullo, necedad, la necedad necia que tenemos de querer imponer a los demás nuestro criterio. Hoy el Señor nos dice, abájate, ¿me quieres imitar? ¿Me amas? ¿Sí? Abájate, abájate. Y deja que yo actúe en ti. Entonces en la Eucaristía es donde nosotros nos apropiamos del ser misericordia como y en Jesús y ser Eucaristía como y en Jesús. Y eso significa servir, porque el que está lleno de misericordia no puede dejar de servir, hermanos. Yo me hice esa pregunta y digo, ¿amo a mis hermanos de comunidad? ¿Los amo? A mis hermanas. Amo a los hermanos y hermanas que, que sirvo siendo yo pecador en proceso de conversión. Los amo como Jesús. Amo a mi familia como la ama Jesús. Amo a mis colaboradores y a todas las personas que me rodean en los servicios de la iglesia, en la parroquia, a los sacerdotes que nos sirven, a los obispos, al Papa. Los amo como los ama Jesús. Esa pregunta hay que responderla, hermanos, en este momento. Y no hacerse uno el loco, ni dejar pasar el día. Hoy es el momento. Hoy es la gracia. Hoy es el Señor el que te está diciendo. Si tú quieres tener alguna autoridad en el servicio, si quieres ser mayor entre todos, sea sea usted el servidor de todos. Y entonces ahí comprenderá qué es lo que significa el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado. Ahí se comprende. Porque cuando uno asume y se apropia de Jesús para vivir con Él, como Él y en Él, ahí ya no hay vanagloria, ahí ya no hay soberbia, ahí ya no hay orgullo, ahí hay una pureza de intención que nace de la misericordia de Dios para provocar Eucaristía. Y la Eucaristía es el servicio, hermanos, es la comunión en el servicio. Es ese servicio que se hace comunión, ¿verdad? Entonces, yo espero, así como Freddy y yo hoy los estamos sirviendo, ¿verdad? Hoy estamos sirviéndoles porque queremos hacer comunión, Eucaristía con ustedes, ¿verdad? Y nosotros no somos quién, el Señor es el Maestro, el Señor es el Señor, Él es el que enseña. Nosotros solo podemos compartir lo que de Él hemos recibido. Así que, hermano Freddy, las palabras finales para terminar nuestra enseñanza el día de hoy, a ver qué quieres compartir todavía, tenemos tiempo. Quiero compartir de que cómo la lección divina nos ha venido trayendo y a la hora de ir orando también en estos momentos ya finales y también ir esa parte final que hay que poner en práctica, ¿verdad? Todo lo que se ha aprendido. Yo me pongo también a pensar en el compromiso que tenemos nosotros, porque lo que dice Carlos, ¿va? Somos por la gracia de Dios sacerdotes, profetas y reyes. Y el profeta anuncia y denuncia. Y hoy también inclusive estamos viviendo momentos en los cuales hay muchas injusticias, inclusive, inclusive hasta en nuestros grupos familiares, en nuestros grupos de liturgia, en nuestros grupos de servicio en la iglesia, en, en los ministerios de los gobiernos, en el gobierno central, en las dependencias, en nuestros trabajos. Entonces,
tenemos que hacer viva la palabra de Dios porque inclusive no hay que pecar. Yo confieso que he pecado de palabra, obra y omisión. Jesús no se quedaba callado, hoy lo pudimos contemplar muy bien, no se quedaba callado. Claro, traía sus problemas, inclusive le trajo la muerte, la cruz, pero fue su camino, porque al final le encontró la resurrección, porque Él es Dios Todopoderoso y se confió en el Padre. Él tenía la plena confianza de que estaba diciendo la verdad ante los demás porque tenía al final ese regalo de gloria de Dios, de la resurrección, de la cual vamos a vivir en esta cuaresma. Entonces, también hermanos, muchas veces hoy en ese compromiso que tenemos como servidores de Cristo, como servidores de esta comunidad, también llevémonos ese compromiso. Y ya que la palabra se ha encarnado en nosotros y se ha interiorizado, pues decir, ¿qué estoy haciendo yo? Muchas veces en esas injusticias sociales que arrastran a la población, porque muchas veces nos podrán tildar de que a veces somos, tal vez nos muy poco rebeldes o tal vez revolucionarios, pero no, sencillamente solo queremos hacer la voluntad de Cristo, que sea una situación justa. Porque si no, dicen, hacen fardos, hacen leyes pesadas, imponen el bulto, pero ellos ni con un dedo hacen para menear. Entonces, lo que dice Carlos, ahorita ya en el compromiso de esta lección divina, ¿será que yo trato bien a mis colaboradores? Los motivo, porque muchas veces no hay necesidad de tener una pistola para poder aniquilar a una persona. Con una palabra la dejamos muerta. Entonces, también llevémonos ese compromiso como Jesús, ¿verdad? Ese es la parte final, Carlos, que Sí, quería compartir con los hermanos. El Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros. así es. No estamos aquí por nuestros méritos, hermanos, sencillamente. Ah, Nosotros nos falta muchísimo, sinceramente. Dios prácticamente nos va dando bastante y nosotros apenas le damos un poquito como servidores. Entonces también esa otra parte que dice Jesús, si Él quieren ser, como decimos, los primeros, pues sean los servidores. Entonces, ahí vamos, hermanos y hermanas que se están sintonizando en cualquier lugar del mundo. Los motivamos a que hagan una recapitulación de todo lo que hemos platicado desde el inicio y nos pongamos hoy, como dice San Pablo, esa coraza, ¿verdad? Y ese escudo para seguir luchando y obrando. Gracias, hermano. amén, Freddy. Pero con mucha alegría te comento, esa libertad que tiene Jesús es la libertad de cada uno de nosotros cuando salimos de la Eucaristía. ¿Verdad? Somos hombres libres que decimos la verdad y la vivimos. Ese es el compromiso, no hacerse loco, no dejarlo para después, no que lo hagan otros. El llamado es personal y hoy nos ha llamado personalmente Jesús. Bendito sea Jesús que nos mira con sus ojos de misericordia. Yo me siento mirado por Él y comprometido con Él. Espero que tú también, porque Igual, es Jesús igual, quien me Carlos. está llamando, es Jesús quien me está diciendo, tenga cuidado, Carlitos, usted puede caer en la vanagloria, en la soberbia, en creerse más que los demás, ¿no? Si usted quiere tener autoridad en su comunidad, sírvalos. Sirva a los hermanos, pero como los sirvo yo, con pureza de intención. Quiere tener autoridad con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, sírvalos, pero sírvalos como yo, no como usted. ¿Verdad? Porque yo no, yo soy una nada soberbia, entonces no, yo no puedo servir bien, porque me la creo. En cambio, el Señor me dice, no, no te la creas, déjame a mí, déjame pasar. Apropiate de mí en la Eucaristía, recibe mi corazón de misericordia, haz comunión a través del servicio. Pero ese servicio tiene que ser de tal profundidad que te dones, que te dones. Que te regales a las demás personas. Pero es que no me comprenden, es que me atacan, es que es insoportable a veces, es que qué caractercito, es que qué molesto es y cómo voy a aceptar esa injusticia.
Pues hoy te dice el Señor, no, si la justicia de Dios es la misericordia y se manifiesta en el servicio de aquellos incluso que están siendo injustos con nosotros. ¿Verdad? Y dirá uno, qué difícil es eso. No, hermanos, no. A veces nosotros también decimos y repetimos las cosas del mundo. No es difícil cuando se ama. Cuando se ama, como ama Jesús, como ama el Padre en Jesús, como ama el Espíritu Santo, como ama Virgen María, los santos, los ángeles, arcángeles y coros celestiales, y como amamos tú y yo en Jesucristo nuestro Señor después de salir de la Eucaristía, que hemos comulgado con Él, hemos recibido su corazón de misericordia que nos hace ir a servir para hacer Eucaristía. Ahí está. No, no es difícil. Lo difícil es disponerse. Y por eso es que hoy es un tiempo de conversión, porque tú en tu mente dices, no, todavía no. Como decía San Agustín, ¿verdad, Freddy? Sí, Sí, mira, apártame de todos estos placeres que tengo, pero todavía no, todavía ¿verdad? no. Dame un tiempito, Dame, señor. dame un tiempecito, Y ¿verdad? Pues después va cuando llega la verdadera conversión de San Agustín. Después cuando dice, va, tarde te amé. ¿Cómo perdí el tiempo? sí, que no nos pase a nosotros, ¿verdad, Que hermanos no y nos pase a hermanas? nosotros. Así Ese es sea. nuestro deseo. Amemos como ama Jesús, sirvamos como sirve Jesús, y van a ver ustedes que lo que es humildad y humillación no es buscar ser humilde y ser y humillarse, no. Es disponerse a amar como ama Jesús, y ahí está el secreto. Disponerse a amar como ama Jesús. ¿A quién? A todos aquellos que a los que nos ponga Dios en el camino. A todos. Hay que servirlo. Cuesta, sí. Cuesta si yo no amo. Y eso es lo que tienes que aprender hoy. Y yo, si yo no amo a Jesús en esa entrega de donarme a su voluntad y hacer la voluntad de Dios Padre, en obediencia a Jesús, porque lo amo, si nos cuesta es porque nos falta. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Antes de despedirnos, mira, cada vez hay más personas con nosotros en Facebook Live. Voy a leer aquí a los que tengo. Está Danilo Duarte y Alfredo Jiménez, nuestros hermanitos, nuestro hermanito Alfredo allá en Puerto Barrios. Eric López está perseverando. Bien, Eric. Esta es una buena noticia para mi corazón. Julio Roberto Drago Menegazo, Josué Pacheco, Julito Soto, bienvenido Julito, un abrazo. Reinita Santizo, Maynor Franco, Mari Araujo de Anguiano. Mari, un besito, un abrazo, se te quiere. Pati Aria, la esposa de Freddy, que ella siempre recibe palabra de Dios a través de su comunidad, que es la comunidad de hombres. Claudia Solares de Soto, esposa de Julito. Claudita, a ti y a tu hija un abrazo, una bendición enorme. Esperancita Barrientos, que ha sido perseverante como discípula. Ánimo, Esperancita, yo te quiero mucho, tú lo sabes, y me alegra mucho que estés perseverando con nosotros. Norita Toledo, la esposa de Rafita Ramírez, ¿verdad? Lucrecia Arriaza, y Rodrigo, Danilo que nos manda un saludo y un abrazo a todos, que nos vemos el próximo miércoles. Dice, ya sé, Eso. ya está, Danilo ya está con la comunidad, siempre ha estado, pero ahora va a estar perseverando. ¿Verdad? Te cuento también, Freddy, con una gran noticia. Les comenté la vez pasada que ya estamos en LinkedIn. Fíjese que estoy haciendo un experimento social, ¿verdad? Y estoy 2 veces a la semana, estoy enviando las enseñanzas que hemos grabado anteriormente de la Eucaristía y de la misericordia, y ya hay una persona que ya se inscribió en el perfil de YouTube, una, Qué bien. ¿verdad? Y con eso, hermanos, gloria a Dios, ¿ah? ¿Cómo, cómo te Porque era dije? una persona a la cual Jesús la fue a buscar, en donde Correcto, él menos se imaginó, y ya lo capturó. Yo correcto. sé que va a haber esta enseñanza. Bienvenido, hermano, bienvenido. Eres un Sí. regalo del amor de Dios para nosotros. Nos pone feliz de que hayas escuchado a Jesús. Aquí vas a escucharlo a través de estas enseñanzas de estos humildes servidores para tu vida, y todos vamos camino a buscar la santidad. Que Así así que es. démosle gloria a Dios, y hermano Freddy, ya que el Espíritu Santo te ha movido hoy con una gran sabiduría, pues síguenos dando sabiduría a través de la oración final. Gracias, hermano Carlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre bueno, Jesús amado, te damos gracias por tus enseñanzas,
Hoy nos has acompañado desde el inicio hasta el final. Tenemos la plena confianza que el Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros, no por nuestros méritos, sino porque tú eres misericordioso y tuviste piedad de nosotros, estos discípulos misioneros que queremos llevar la palabra de Dios a esas personas que la necesitan, a esas personas que como nosotros estamos sedientos de ese amor de Cristo. Quédate con nosotros el día de hoy, que podamos recuperar nuestras fuerzas en esta noche que viene, para que el día de mañana sigamos proclamando que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, y que en este camino cuaresmal vamos a seguirte acompañando hasta el final. Gracias, Madre y Santísima Virgen María, porque a través de ti podemos llegar a Jesús y a través de ti podamos a recibir todas esas bendiciones. Que los que nos sintonizaron en este momento en vivo, los que nos van a ver en diferido, que siempre el Espíritu Santo es hoy y siempre y en cualquier lugar, va a ser igual que en este momento. Que la bendición de Dios Todopoderoso quede con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Feliz noche, feliz tarde, feliz día, en el momento que nos vea. Alabado sea Jesucristo, Por siempre por sea alabado. siempre sea alabado.